creaste con un propósito. ¿Cómo diferenciar la verdad del error? En el programa anterior compartimos la importancia de aprender a distinguir la verdad del error y así tener las herramientas necesarias para identificar las herejías. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Sobre la tierra. Conozca la verdad es la primera acción para aprender a identificar las herejías, pues ser salvo y conocer la verdad están íntimamente ligados. No existe salvación sin conocimiento de la verdad. Pastor Ángelo, muy buenos días. ¿Cuál es la segunda acción que se requiere para identificar las herejías? Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes de Vidas con Propósito en nuestro programa de hoy viernes. Y la continuación de este tema tan interesante, identifique las herejías. Bueno, para responder a su pregunta, la segunda acción para identificar las herejías es distinga la mentira. No solo conozca la verdad, sino también distinga la mentira. Jesucristo, el Señor, dijo, vendrá, Mateo 24:5, vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿A cuántos engañarán, Oscar? A muchos, ¿no? La mentira pues no es tan fácil de distinguir. Si así fuera, pues entonces ¿por qué hay tantos Cristos hoy en día engañando a miles y miles de personas? ¿Por qué alguien que se emborrachaba y consumía drogas podía convencer a miles y miles de que él era Dios y que además era el anticristo, haciendo marcar a sus seguidores con el 666? ¿A quién estamos haciendo referencia, Oscar? ¿Lo recuerda? Sí, José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño. Este hombre pues engañó a muchísimos en su secta conocida como Creciendo en Gracia, pero realmente era Creciendo en Desgracia. Y bueno, ni él ni ningún otro charlatán pues ha podido salirse con las suyas. Dijo que era Dios y ya murió, ¿sí? Ya está muerto, padeció una cirrosis y es triste que inclusive todavía haya seguidores en este movimiento. Esto para mostrar de que la mentira tiene poder para engañar. Ahora su ex esposa llamada Lisbeth se considera Cristo en la tierra y la esposa de Dios, a quien llama Melquisedec, y sigue con el engaño. Y la gente pues lamentablemente continúa escuchando estas herejías, y recordamos a los oyentes, desconocimiento de la Biblia, herejía que va a avanzar, herejía que va a crecer, y nosotros debemos ser muy pero muy cuidadosos con este tema. Ya que hablamos de la mentira, ¿cómo distinguir la mentira? Bueno, si usted quiere aprender a distinguir la mentira, estimado oyente, esté atento a los siguientes consejos que vamos a ver, consejos que salen de la palabra de Dios. Número 1, la mentira se presenta con sutileza, ¿no? O sea, no se muestra así tan escandalosa, sino con sutileza. Segunda, los Corintios 11:14 dice, y no es de extrañar, y Pablo está hablando de los falsos apóstoles, o de los superapóstoles que hay en Corinto, dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Impresionante, ¿no? ¿Cómo se disfraza Satanás? Como algo bueno, como ángel de luz. Como algo bueno, como algo pues no tan delicado. Y la gente pues obviamente por eso decimos nosotros, come de cuento. La mentira jamás se va a presentar como mentira, porque si no, pues nadie la creería. Así como un ladrón jamás se va a presentar como ladrón. O sea, ningún ladrón dice, venga, yo soy ladrón. ¿Sí? No, él se va a presentar de una manera cordial, amable, para poder engañar. La Biblia nos enseña que Satanás es el padre de la mentira y que éste se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, pues usted no espere encontrar la mentira de manera escandalosa, sino más bien de una manera como solapada. Satanás es experto en la mentira y sabe muy bien cómo presentarla, cómo adornarla, cómo decorarla. Una de esas características pues es la sutileza. Oscar, ¿recuerda cómo engañó Satanás a Eva en el paraíso? Pues con sutileza. Satanás no inició la conversación con Eva presentándose como Dios o haciéndose pasar por el enemigo de Dios, sino con una pregunta aparentemente inofensiva. ¿Cuál fue esa pregunta?
¿Es cierto que Dios les dijo que no podrían comer de ningún árbol del jardín? Vea, es que este pasaje nos muestra con claridad el modus operandi de Satanás. Usted también, no sé si recordará, me imagino que sí, recuerda cómo inició la tentación de Satanás al Señor Jesucristo, nada más ni nada menos que al Señor Jesucristo después de haber ayunado 40 días y 40 noches en el desierto. También con sutileza. Satanás no le presentó una mujer desnuda al Señor Jesús para tentarlo, sino sugiriéndole que, como era el Hijo de Dios, convirtiera una piedra en pan y comiera, pues tenía hambre. Entonces, con esto, solo con estos dos ejemplos, hay muchos más, pero solo con estos dos ejemplos vemos claramente que Satanás hace planes permanentes de cómo introducir la mentira sutilmente en el mundo, como dijimos anteriormente, de manera solapada, y especialmente, ¿dónde? En la iglesia del Señor. Él sabe que cambiando el significado o la intención de una sola palabra en la Biblia, por ahí entonces puede ingresar para iniciar una gran destrucción. La mentira se presenta con sutileza. ¿De qué otra manera se presenta la mentira? La mentira, como número 2, se presenta con poder. Y esto sí es bien interesante que le pongamos atención. La mentira se presenta con poder. Segunda a Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 11, voy a abreviarlos un poquito, dicen así. El malvado vendrá, refiriéndose al anticristo, por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Sigue diciendo en el 11, por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. O sea que otra estrategia del maligno para introducir la mentira es acompañarla con poder. ¿Por qué? Pues porque la gente creerá que viene de parte de Dios. O sea, la gente a veces no sabe discernir que no todo poder es de Dios, ¿sí? Satanás, la gente piensa que donde hay milagros está Dios. Sí, y bueno, Satanás, tenemos que decirlo y dejarlo claro en este programa, que Satanás tiene poder para hacer milagros, señales y prodigios. Yo creo que algunos quizás no lo sabían. Así que usted no se deje vislumbrar por el poder que tengan los engañadores. Es más, entre más capacidad de mentir tenga alguien, ¿sí? Tenga un falso profeta, más poder le es dado por el diablo. Y habría aquí una aclaración. Abriría aquí una aclaración. Inclusive el engañador puede estar también engañado. O sea, él podría creer que lo está haciendo de parte de Dios y no necesariamente eso significa que así sea. ¿Qué otro aspecto debemos tener en cuenta para no dejarnos engañar de la mentira? Como número 3, entonces, la mentira rechaza a Jesús como Señor. Toda mentira tiene esta característica, va a rechazar a Jesús como Señor, y lo voy a leer. Primera de Juan capítulo 2 versículo 22 al 23 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene el Padre. El que reconoce al Hijo tiene también el Padre. Vea, Oscar y estimado oyente, si alguien rechaza a Jesús como Señor, es decir, como Dios, hay que tener mucho cuidado. Judas 1:4 dice: el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aquí el título soberano y Señor, obviamente es un título que solo corresponde a Dios, aquí en toda la escritura, ¿no? Si le añadimos el adjetivo único, como lo está haciendo aquí Judas, pues no deja duda que Jesucristo es Dios, que Jesús es el Señor. Romanos 9:5 dice: de ellos, o sea del pueblo de Israel, son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre, amén. O sea que aquí Pablo con claridad está diciendo que Jesucristo es Dios. Juan 1:18 en la Nueva Versión Internacional dice: a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Estos y otros muchos otros versículos muestran con claridad la divinidad, la deidad del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa cuando alguien atenta contra esta verdad que Jesús es Dios, cuando la rechaza? Bueno, destruir la verdad de que Jesús es Dios automáticamente destruye o destruiría la verdad de que exista Dios, ya que todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo, y eso lo revela el Evangelio. Juan 5:21, 23 y 26 dice: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo
como lo honran a él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, este versículo deja totalmente sin fundamento a los musulmanes que abiertamente rechazan la divinidad de Cristo Jesús. Y Juan 8:18 dice, ¿dónde está tu Padre? Le preguntan a Jesús, ¿no? Y Jesús contesta, si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Vea cómo Jesús no tiene ninguna clase de temor en mostrar por esta declaración que hay una igualdad de Él con el Padre. Con respecto al Señor Jesús, ¿la única herejía que se enseña es que Él no es Dios o hay otra herejía acerca de Jesús? Gracias por la pregunta, Oscar, porque también es necesario aclarar que hay una herejía que confunde a Jesús con el Padre y creen que es la misma persona, ¿no? Si bien aceptan que Jesús es Dios, es importante entender que el Hijo no es el mismo Padre, ni es el mismo Espíritu Santo, aunque ellos son uno. Aunque la ilustración no es precisa, pues nosotros somos como Dios, ¿no? Como la Trinidad. Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. No somos tres, somos uno. Y hablando del Padre, Jesús habló de su unidad con Él de la siguiente manera. Juan 17:11. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Y Juan 17:22 dice, yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. La mentira se presenta con sutileza, la mentira se presenta con poder, la mentira rechaza a Jesús como Señor. ¿Qué otro aspecto debemos tener en cuenta para distinguir la mentira, Pastor Ángelo? Un cuarto aspecto es el siguiente: la mentira convive con el pecado, ¿sí? Donde hay mentira, pues habrá pecado. Donde hay verdad, hay libertad del pecado. Y eso son verdades explícitas en la palabra de Dios. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Judas 1:16 dice, estos individuos, está hablando en el contexto de los falsos maestros, dice, estos individuos son refunfuñadores y criticones. Se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Si ustedes analizan los formadores de las grandes herejías, realmente no eran hombres irreprochables, como de pronto aparentaron serlo, sino más bien fueron hombres ambiciosos, o son hombres arrogantes, son manipuladores, son adúlteros, son hombres violentos, aduladores. A ellos los caracteriza porque hay falta de amor, ¿sí? Los herejes realmente no tienen amor y esa es una característica muy notable en ellos. Carecen de amor. Son personas que no piensan en los demás sino en ellos mismos. Son egoístas y son avaros. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán, pues un árbol malo no da frutos buenos. Así es, Oscar. Así que no se puede esperar santidad, no se puede esperar pureza de alguien que está siendo dirigido por Satanás, por el engaño, por la mentira. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera, hoy en Vidas con Propósito, cómo identificar las herejías. Hemos visto dos acciones que todo cristiano debe hacer a fin de no dejarse engañar por las herejías. Conozca la verdad y distinga la mentira. ¿Cuál es la tercera acción, Ángelo? Todo cristiano también tiene la responsabilidad de estudiar las herejías. ¿Quién lo creyera, no? Estudiar las herejías sería la tercera acción que nosotros debemos hacer si no queremos dejarnos engañar por las herejías. Segunda de Pedro 2:15 dice, han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaán, hijo de Bosor, y sigue hablando el texto. Entonces muestra aquí el apóstol Pedro acerca de los falsos profetas que estudiaron dentro del cristianismo, militaron dentro de la fe, inclusive algunos no se han ido, sino que están introduciendo, se valen de sus posiciones, se valen de sus púlpitos para ir transmitiendo vez tras vez herejías. Las herejías yo se las comparo, Oscar, como gotas de cianuro, ¿sí? Poco a poco están, o sea, nadie lo nota, ¿no? O sea, para que sea herejía debe tener la capacidad de meterse por debajo,
de sutilmente pues engañar, y eso es lo que hace una herejía y eso es lo que hacen los falsos profetas. Yo quiero invitarlo a que revisemos algunas herejías, digamos las que más hoy están afectando al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y revisemos cada una. Una que considero que es muy importante y que se ha introducido en forma muy sutil dentro de la iglesia es el ecumenismo. Me gustaría que nos ampliara un poquito más este aspecto, que yo sé que para muchos de pronto no van a tener una actitud como reactiva frente a esto, porque ya han sido afectados por esta herejía del ecumenismo. Amplíenos esta herejía. Bueno, esta herejía lo que busca, Oscar, es la unidad de las diferentes religiones, de los diferentes credos religiosos para un nuevo orden mundial, porque según ellos manifiestan, no importa por dónde llegues a Dios, lo importante es que busques a Dios. Es más, las últimas tendencias del ecumenismo es hacia el aceptar incluso a los que no creen en Dios, pues lo importante es que se haga el bien. Y aunque el Vaticano, o bueno, digámoslo así, es el Vaticano el promotor de esta idea y ha llevado el liderazgo del Concilio Mundial de Iglesias, hoy en día es el mismo Papa Francisco quien abiertamente promueve esta integración de que no todos amamos a Dios, todos queremos hacer el bien, todos queremos un mejor mundo, una mejor sociedad, y créame que ha tenido muchísima aceptación, inclusive hasta dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica. Dentro del comunismo también está el diálogo interreligioso, que es también buscar la unidad con otros grupos que no son, digamos, de origen cristiano. Otro aspecto también está muy digamos, infiltrado en la iglesia, entonces se aceptan musulmanes, budistas y otras religiones sin importar, digamos, su origen, solamente que al fin y al cabo creen en Dios. Sí, y esto pues obviamente es peligroso. Yo voy a decir algo que sé que puede causar revuelo, pero cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús está siendo excluyente. No hay otro camino, no hay ni dos ni tres caminos. Jesús es el único camino al cielo. Todo cristiano que haya nacido de nuevo entenderá esta verdad y nunca la va a contradecir, no la va a refutar. Jesucristo es el único camino al cielo. Por lo tanto, el ecumenismo ataca realmente la columna vertebral, la médula espinal del cristianismo. Empezar a unirnos a otros credos que porque sí buscan cosas buenas, que porque sí de pronto dizque aman a Dios, es bastante peligroso para la iglesia. Hay que aclarar que en Juan 17 Jesús está hablando de la unidad de la iglesia, de aquellos que le siguen a él. Eso es importante promover dentro de la iglesia cristiana. De los verdaderos y auténticos discípulos, y bueno, podríamos decir que allí hay entonces pentecostales, bautistas, presbiterianos, ¿sí?, que realmente han nacido de nuevo, que realmente se han encontrado con el Señor. Obviamente dentro de cada expresión del cristianismo, podríamos decirlo así, hay algunas diferencias, más de forma que de fondo, porque la fe auténtica o la fe que salva está ahí en el seno de estas denominaciones. Revisemos otra herejía también muy común hoy, y que a veces es difícil de detectar, el reino ahora, o también llamada dominionismo. Bueno, los promotores de esta idea o de esta herejía son los del movimiento de la nueva reforma apostólica y profética, liderados por Ronnie Chávez, Morris Cerulo, Kenny Copeland, Guillermo Maldonado, Benny Hinn, Cas Luna, César Castellanos, ¿sí? Ellos afirman que el milenio que habla la Biblia es simbólico y que este milenio hace referencia a este tiempo y ahora, ¿sí?, donde el Señor Jesús va a gobernar como rey a través de la iglesia. Por lo tanto, Dios nos llama a tomar el gobierno de las naciones, y de ahí la insistencia en la política, en el cine. Vamos a tomarnos todos los escenarios, más o menos es el mensaje que ellos brindan. Pues bueno, se apartan de las verdades escriturales. Y nos lleva a amar este mundo. Como consecuencia, ¿no? Hay un materialismo bastante fuerte en su enseñanza, en su doctrina, y le ha hecho mucho daño a la iglesia. Hoy día mayormente algunos cristianos piensan más en este mundo que en el cielo, y cuando se habla del cielo, pues
menosprecian a los que hablan del cielo, ¿no? En última están menospreciando a Cristo porque Jesucristo habló del reino de los cielos, ese fue su mensaje central. Y también lleva a no esperar la segunda venida del Señor. Claro, ¿para qué esperar una vida venidera, una vida eterna, si yo estoy aquí bien, si yo aquí estoy gozando, si yo aquí lo tengo todo, ¿no? Pues bien es bien contrario a lo que vivió la iglesia primitiva, que añoraba fervorosamente que Cristo viniera a recogerles. Otra herejía dentro del cristianismo actual es también el arrebatamiento postmilenialista, aunque hay varias posturas, pero creo que se refiere en especial a esta postura del arrebatamiento después del milenio. Bueno, como usted lo dice, esta es una derivación de los del reino ahora, de los dominionistas, y ellos refutan que haya arrebatamiento tal como lo ha enseñado históricamente la iglesia. Dicen que una vez se establezca el reino de Dios en la tierra por medio de la reforma apostólica y profética, entonces Cristo vendrá para el juicio final a apartar las ovejas de los cabros. Eso es lo que manifiesta esta herejía. O sea, es una consecuencia del reino ahora. Del reino ahora o del dominionismo. Bueno, otra herejía que precisamente hoy es una noticia en Colombia, porque hoy la Corte aprobó el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo. Y es una herejía que también ha ingresado a la iglesia, es el homosexualismo en la iglesia misma. Al respecto, ¿qué dice Pastor Ángelo? El homosexualismo es un pecado abominable declarado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, e históricamente, ¿no? Así ha sido visto y así ha sido enseñado por la iglesia del Señor Jesucristo. Aclaro, por la iglesia del Señor Jesucristo. Sin embargo, hoy en día al interior de muchas iglesias pues ya no se ve como pecado, sino como una inclinación natural. Así lo manifiestan, ¿quién lo creyera, no? Seguidores disque de Jesús, diciendo que eso es una inclinación natural, que no hay tanto problema, que lo importante es que esa pareja de homosexuales busquen a Dios. Pues si son homosexuales, pues claro, podrían arrepentirse y buscar a Dios, dejando su condición, desde luego, si están arrepentidos. Romanos 1, 24 al 27 dice así: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Bueno, Oscar, y como no se está viendo como pecado el homosexualismo, se permite dentro de la iglesia a hermanos, entre comillas, disque homosexuales, sin ningún tipo de recriminación, en una falsa tolerancia. Pero el apóstol Pablo nos advierte lo siguiente, y está en la palabra de Dios, 1 Corintios 5:11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, o sea, no lo es, sino que se hace llamar hermano, sea inmoral, o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Pablo es bien enfático, y ahí en el contexto de la carta a los Corintios, donde él está corrigiendo algunos desvíos, algunas herejías que se han introducido en la iglesia, él dice, no se engañen, recuerde que un poco de levadura leuda toda la masa. Otra herejía que hoy es muy popular dentro del cristianismo es la doctrina de la prosperidad, o también llamada la teología de la prosperidad. ¿Qué nos dice sobre esto? Bueno, la teología de la prosperidad o la doctrina de la prosperidad es un mercantilismo religioso perverso. Es prácticamente un reencauche de las famosas indulgencias de la Edad Media, donde se pedía dinero para ayudar a sacar las almas del supuesto purgatorio. La Iglesia Católica estableció en la Edad Media la doctrina de que cuando alguien bueno moría, debía pasar primero por un sitio de purificación llamado purgatorio. Entonces empezaron a vender indulgencias para que la persona pagara en dinero y al difunto se le acortaran los años de esa pena llamada purgatorio. ¿Qué está pasando ahora? Pues ahora está pasando exactamente lo mismo. Se quiere hacer hoy con la doctrina de la prosperidad lo mismo que con las indulgencias, y básicamente lo que ellos dicen es lo siguiente: si usted quiere ser próspero y salir de la pobreza, pacte dando cierta cantidad de dinero.
Entre usted más dé o más prometa, más Dios le dará. Dios solo obra si usted hace pacto con dinero delante de Él. Si usted no pacta con dinero, entonces Dios no obra. Inclusive Guillermo Maldonado se ha atrevido a decir que Dios es como una ramera. Si usted no le da dinero, ella no le abre las piernas. Estoy citando palabras textuales que ha dicho Guillermo Maldonado. También esta doctrina perversa enseña que si usted no es rico, es porque está en pecado o realmente quién sabe si será hijo de Dios. Ellos se burlan de las iglesias que tienen hijos de Dios pobres, ¿no? Que todavía están en pobreza. En las iglesias de ellos o se hace rico o se sale de la iglesia, o sea, no hay otra opción, porque tan arraigada está la doctrina de la prosperidad que ellos no pueden reconocer o aceptar que un hijo de Dios pueda pasar por escasez. Esta doctrina, en pocas palabras, busca comprar el favor de Dios con dinero. Así es, y es una aberración a la sana doctrina. Ya para cerrar, Ángelo, algo breve en cuanto al misticismo, que también es muy común en la iglesia. Bueno, se ha querido reemplazar el verdadero poder del Espíritu Santo por experiencias y cosas extrañas, ¿sí? que llaman la atención de la gente. Plumas de ángeles cayendo en los cultos, agua bendita del río Jordán que trae sanidad, que trae prosperidad, polvo de oro que cae del cielo, que el pañuelo bendecido para la sanidad, que la risa santa con revolcada y todo en el piso, ¿sí? Los gritos de perro, las caídas de espaldas cuando se cae con el poder del Espíritu Santo, pero que el predicador lo está empujando. Bueno, y un resto de cosas estrafalarias. ¿Qué es esto? Esto es misticismo. Realmente no podemos atribuirle al Espíritu Santo de Dios que haga tales cosas. Y bueno, pues se nos ha agotado el tiempo. No pudimos hacer profundidad porque solamente las estamos mencionando. Esperamos que nuestros amados oyentes no nos crean a nosotros, sino vayan a las escrituras, verifiquen lo que se está enseñando, lo que se está diciendo y lo puedan comprobar. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. El próximo domingo continuamos con la serie 7 mensajes para la iglesia, con el 6º tema, ¿estás perdiendo tu vitalidad espiritual? En las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana en nuestra sede ubicada en la carrera séptima número 450. Carrera séptima número 450 en Piedecuesta, recuerde, a las 8 de la mañana y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano. Así que lo invitamos para que usted se congregue con nosotros si no tiene dónde congregarse. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un fin de semana muy feliz.